Buenos días, buenas tardes para el profesor Raúl Fornet Betancourt, que es el ponente de esta actividad. Quiero darle la bienvenida a todos. Es una alegría poder compartir. Una de las cosas, creo, que nos ha dejado la pandemia es que podemos acortar distancias a través de este tipo de encuentros. Como sabemos, el profesor Raúl Fornet Betancourt es uno de los exponentes principales de la interculturalidad. Así que es un gusto tener una calidad de académico, de intelectual, y no solo su calidad académico-intelectual, sino que su calidad humana y su solidaridad también de compartir toda su producción. Bienvenidos a todos. Raúl Fornet Betancourt, nacido en Cuba, es doctor en filosofía por la Universidad de Aachen y de Salamanca. Su doctorado de habilitación lo obtuvo en la Universidad de Bremen. Es además catedrático honorario en la Universidad de Aachen, así como profesor honorario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Actualmente es director del Instituto ISIS de Eichstätt y de la Escuela Internacional de Filosofía Intercultural. Ha recibido, entre otras distinciones, el Premio Internacional de Filosofía Karl Otto Appel y el doctorado honoris causa por la Universidad de Zulia en Venezuela. Hay que destacar también que es fundador y director de Concordia, revista internacional de filosofía. Es el iniciador y coordinador del programa de diálogo filosófico Norte-Sur, así como del programa de diálogo con Cuba. Es además el iniciador y organizador de los congresos internacionales de filosofía intercultural. Es también miembro de la Sociedad Europea de Cultura. Entre sus trabajos destacan los siguientes títulos: Introducción a Sartre, Estudios de Filosofía Latinoamericana, José Martí, Transformación intercultural de la filosofía, Transformación del marxismo en América Latina, Filosofía e interculturalidad en América Latina, Crítica intercultural de la filosofía latinoamericana actual, Filosofar para nuestro tiempo en clave intercultural, La interculturalidad a prueba, Interculturalidad y religión, Mujer y filosofía en el pensamiento iberoamericano, Tareas y propuestas de la filosofía intercultural, Interculturalidad, crítica y liberación, Justicia, restitución, convivencia, desafíos de la filosofía intercultural en América Latina, Filosofía y espiritualidad en diálogo, Elementos para una crítica intercultural de la ciencia hegemónica, y Con la autoridad de la melancolía, los humanismos y sus melancolías. Trabajos suyos han sido traducidos al ruso, polaco, italiano, portugués, francés e inglés. Hay más de 100 trabajos académicos sobre su obra. Con toda seguridad, hacen falta muchos títulos más que ha escrito el profesor Betancourt. Es, pues, un honor, profesor Raúl Fornet Betancourt, escucharlo hoy. El tiempo es de usted. Ante todo, muchísimas gracias.
y a todos y a todas las que están participando en este encuentro. Un saludo especial, naturalmente, al padre Daniel por la invitación, un agradecimiento especial por esta oportunidad de compartir con todos ustedes, a la espera de que podamos hacerlo, si Dios nos da el favor, en un futuro próximo presencialmente. Y quería ya disculparme de antemano si no logro yo explicar y transmitirles a ustedes las reflexiones que les quiero compartir hoy. Y eso por dos razones. Una, primero, porque yo soy un novato en esto de las nuevas tecnologías, y la segunda razón, que ya más de peso, es que yo considero que la filosofía es un conocimiento que necesita la cercanía y el compromiso afectivo entre los que están practicando ese conocimiento de filosofía. Porque la filosofía, para decirlo muy simplemente y de una manera rápida, es un intento de cordializar los procesos cognitivos para que por fin podamos superar la escisión entre pensamiento y vida. Es decir, para que de nuestros pensamientos siga algo concreto. Es decir, que el pensar se prolongue espontáneamente en una forma de vida. Y por eso yo creo que la filosofía necesita esa cercanía y, como decía, ese compromiso afectivo que hay que tener en un aula, mirándose, viendo las reacciones de las personas. Eso nos va a faltar hoy y a mí me pone muy inseguro. Lo confieso con toda sinceridad. Bien, yo en ese sentido de buscar algo que nos ayude a superar las dicotomías y las decisiones entre pensamiento y vida, les quería invitar a que escuchen y tratemos de pensar conjuntamente las reflexiones que yo les voy a proponer sobre el trasfondo de una pregunta antigua, pero que me parece a mí que es la pregunta que tenemos que deletrear hoy de nuevo todos nosotros y todas nosotras. Es una pregunta que digo que es antigua porque yo la encontré en un libro bíblico, en el libro de Job. El libro de Job 28:20, ahí encuentran ustedes esta pregunta: ¿de dónde se saca la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Bien, esa pregunta la pueden ustedes considerar como la pregunta que inspira y anima el movimiento interno de la filosofía intercultural, tal como la entiendo yo, que es una inquietud, una búsqueda de esa sabiduría que no solamente nos acerca y nos pone en camino de la verdad, sino también que nos implica con la verdad en la forma de hacernos buenos. En la sabiduría se hermanan verdad y bondad, y por eso la palabra filosofía tiene esa connotación etimológica de la filía, del amor, de la cercanía. Bien, entonces, después de esta breve introducción, paso al tema. El tema de la conferencia está anunciado con este título, ustedes lo conocen: El mundo contemporáneo como desafío
de la interculturalidad. Este título, tal como está formulado, supone que yo parto de una constatación, de una afirmación, a saber que el mundo contemporáneo es realmente un desafío para la interculturalidad y en concreto para la filosofía y la teología que se hacen en una perspectiva intercultural. Esta constatación, esta afirmación que yo tomo como punto de partida, supone a su vez que la interculturalidad, que la filosofía intercultural concretamente, comprende y proyecta el mundo desde un horizonte y hacia una finalidad diferentes del horizonte en que el mundo contemporáneo la define y hacia que el mundo contemporáneo finaliza el tiempo del mundo. Esos son dos supuestos que están en el título de la conferencia. Y en razón de esos dos supuestos que están en el título de mi conferencia, yo voy a organizar, a estructurar mis reflexiones en 3 preguntas, que serán al mismo tiempo los 3 puntos de mi conferencia. Esos puntos son, como digo, 3 preguntas. Esas 3 preguntas son las siguientes. Primera pregunta. ¿Qué debemos entender por mundo contemporáneo? ¿O en qué sentido uso yo el término, la expresión mundo contemporáneo? El primer punto de mis reflexiones, que será además el más extenso, y ya le diré por qué. Segunda pregunta, segundo punto de la conferencia. ¿Por qué razones es ese mundo contemporáneo una realidad histórica, adversa y contraria, violentamente contraria a la realidad que según la interculturalidad debería ser la realidad de un mundo verdadero? La tercera pregunta y tercer paso en mi conferencia es la pregunta más práctica ya. ¿Qué pueden hacer la filosofía y la teología en este conflicto de realidades? Este conflicto de realidades, es decir, conflicto entre la realidad del mundo hegemónico, del curso de la vida real, y la realidad que proyecta la filosofía, la teología intercultural. Es decir, ¿qué puede hacer la filosofía y la teología por decidir el curso de la vida y de la historia por los caminos de la razón filosófica y, o, según la teología, por los caminos de la sabiduría divina? Esas son las 3 preguntas, esas son las 3 partes de mis consideraciones. Antes de pasar a ellas, me permito llamar la atención sobre el sentido de esta tercera pregunta. Esta tercera pregunta, que pueden hacer la filosofía y la teología en este mundo conflictivo, no es una pregunta que yo le hago a la filosofía y a la teología como disciplinas académicas. Sí, yo cuestiono la filosofía y la teología como disciplinas académicas con esa pregunta. Pero esa pregunta va más allá de un cuestionamiento de la filosofía y teología como tales disciplinas académicas. Y digo que va más allá porque es una cuestión, un cuestionamiento que yo me hago a mí mismo y que yo invito a que se lo hagan todos ustedes y todas ustedes. Es una pregunta personal, que hay que personalizar. La filosofía y la teología pueden lo que nosotros que las practicamos podemos. Quiere decir, la pregunta
tercera, ¿qué pueden la filosofía y la teología en este mundo conflictivo? Es una pregunta profesional, pero al mismo tiempo una pregunta que cuestiona y pregunta nuestro ethos personal como filósofos, filósofas, teólogos y teólogas. Bien, paso a la primera pregunta, primer punto. ¿Qué entiendo yo? ¿Qué entiendo yo por mundo contemporáneo? Evidentemente, mundo contemporáneo quiere decir, se refiere al espacio que socialmente compartimos y aceptamos como espacio social común, temporal común. Es decir, como el tiempo en el que estamos viviendo. Como cuando decimos, por ejemplo, es que hoy, en estos tiempos de pandemia, se nos dice, se nos aconseja, se nos manda, o se nos prohíbe esto o aquello, o acostumbramos a hacer esto o dejar de hacer aquello. Esa manera de hablar es que hoy, eso es lo que yo llamo el espacio del tiempo social común. Y eso es sin duda en lo que yo me refiero, es el mundo contemporáneo, ese espacio de tiempo que compartimos. Pero lo que yo quiero matizar es que cuando hablamos así, nos estamos refiriendo a un estado de cosas. Mundo contemporáneo significa el estado, el orden de las cosas que compartimos en común. ¿Cómo están las cosas? En que el orden de cosas en que se enmarcan nuestras vidas y nuestros comportamientos, y por ese enmarque nos reconocemos con un cierto aire de familia. Por poner un ejemplo banal, el uso de los celulares, que está tan extendido en nuestro mundo contemporáneo, o el uso de las gorritas, etcétera, no son ejemplos, pero que ese aire de familia donde uno se reconoce. Bien, eso es una indicación, ¿no? Pues, ¿qué decimos cuando nos referimos a ese hoy? ¿No? Pero a lo que a mí me interesa resaltar ahora es que cuando hablamos de un hoy, de nuestro presente, de ese presente que compartimos, eso tiene una historia. Ese presente, ese tiempo que estamos compartiendo ahora mismo, no cae del cielo. Ese tiempo tiene una herencia, una historia. Y eso es lo que yo quiero señalar. Nuestro mundo contemporáneo no cae del cielo. Es resultado de un proceso histórico, de un largo proceso histórico. Es cierto, por otra parte, yo no lo niego, lo reconozco, es cierto que precisamente una de las características de nuestro mundo contemporáneo es la insistencia con la que se subraya que es un mundo espectacularmente nuevo. Y realmente tenemos novedades que son espectaculares y que dan razón y que se aducen como razones para machacar con insistencia, como digo, la novedad, la singularidad de nuestra novedad, de nuestra radical novedad, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la era de las etiquetas que se le da. Estamos en la era de la digitalización, en la era de las realidades virtuales, etcétera, ¿no? En consecuencia, se repite, ¿no? En consecuencia de estas novedades, de esta espectacularidad de lo nuevo según nuestra percepción,
se suele repetir y se suele ver confirmado por esas innovaciones ese dicho que seguramente todos ustedes han oído muchas veces: nuestra época no es una época de cambios, sino un cambio de época. Con eso se quiere condensar la novedad de nuestro tiempo, de nuestro mundo contemporáneo. Yo no quiero entrar en polémicas con esta sentencia, no quiero tampoco negar las novedades indudables que hay. Sin embargo, yo les invito a pensar al mismo tiempo que muy posiblemente nuestro mundo contemporáneo se asienta en pilares, en fundamentos que nosotros no hemos creado, sino que hemos heredado. Y son esos fundamentos precisamente los que dan el rostro y perfil a la civilización hegemónica que da la cara a nuestro mundo contemporáneo. Por eso, yo diría, contra esa sentencia, que los cambios que nuestro mundo contemporáneo celebra y genera son cambios que cambian dentro de una estructura de civilización, pero que no cambian la época porque continúan la civilización hegemónica de la que ellos mismos son expresión. Bien, por eso les decía que me voy a extender algo más en este primer punto para explicar cuáles son esos fundamentos de los que vienen, esos pilares que están detrás o debajo de nuestro presente, pero que condicionan nuestro presente. Muchas veces no los percibimos, pero son los que nos dan las bases donde ponemos nuestros comportamientos, sobre los que nos comportamos. Esto es muy importante, esto de los fundamentos y esto de la historia. Y me permito también, antes de empezar a enumerar, decir por qué considero yo que esos fundamentos son tan importantes. Es por lo siguiente. Esos fundamentos, tener conciencia de ellos, es lo que nos puede ayudar y en realidad nos ayuda a saber si hemos errado el camino, si nos hemos equivocado de camino, por qué nos hemos equivocado de camino, cómo nos hemos equivocado de camino y cuándo nos hemos equivocado de camino. Y eso es muy importante, porque como dice otro famoso adagio, otra famosa sentencia, errar es humano. Pero añado yo, más humano que errar es reconocer que hemos errado, reconocer que nos hemos equivocado y proponerse enmendar el ser errante. Eso es, creo yo, todavía más humano. Bien, paso a los fundamentos de nuestra contemporaneidad, de nuestro mundo contemporáneo. Son muchos los fundamentos de nuestro mundo contemporáneo, pero yo voy a citar 7 fundamentos, 7 pilares de nuestro mundo contemporáneo que me parecen que son los más importantes. Primero, un fundamento o un presupuesto que yo llamo un presupuesto social político. Social político porque decide sobre nuestros criterios de reconocimiento social, de participación en la política, de acceso a muchas cosas, y decide nuestras formas de convivencia y de trato. Y es el presupuesto que
yo llamo social y político porque tiene que ver con el momento en que en nuestra historia de humanidad se sustituye el ideal de la pobreza como regla de vida y de convivencia por el ideal de la riqueza. Ese momento viene de lejos. Ese momento se da muy claramente en la historia de la humanidad, en el Renacimiento, en el primer Renacimiento italiano. Y ahí, para no extender mucho, ustedes lo pueden ilustrar con la contraposición entre dos ciudades italianas que ilustran, que concretizan esta contradicción. La ciudad de Assisi, a la que el padre Daniel seguramente tiene una devoción especial, la ciudad de Assisi, con el espíritu de San Francisco, la pobreza, y la ciudad de Florencia, de los Medici, donde el dinero empieza a ser el primer criterio de reconocimiento. Y recuerden ustedes que eso se sigue transmitiendo por toda Europa, y verán que en la literatura española un famoso soneto de Quevedo creo, es un momento fundamental, esa sustitución de la pobreza por la riqueza. Segundo, un presupuesto ontológico. Presupuesto ontológico que resumo yo en inversión, esto ya es más bien para filósofos y teólogos, en la inversión del principio antiguo de que de que obramos según lo que somos, por el principio nuevo, moderno, de que somos según lo que hacemos. Ese principio donde el hacer, el obrar, se pone en el centro de toda acción humana, eso va a pasar también por toda nuestra historia, y lo veremos, por ejemplo, renacer y ser subrayado en todo el existencialismo, con la sentencia de que no hay esencia humana, sino que la existencia precede a la esencia. O más recientemente a nosotros, una de las últimas modas de nuestro mundo contemporáneo, el transhumanismo, el proyecto transhumanismo, donde el hombre puede hacer tan su obra que puede traspasar su humanidad, ir más allá. Tercer presupuesto, un presupuesto que yo llamo un presupuesto antropológico teológico, que consiste en que el hombre autoconsciente de su autonomía desplaza la potencia y la providencia divina del horizonte del mundo. El centro del mundo, la balanza del mundo la decide el poder del hombre. Cuarto presupuesto, el presupuesto de lo que yo llamo el desenfreno del antropocentrismo, como consecuencia del tercer presupuesto. El desenfreno del antropocentrismo, en cuanto que significa que el hombre moderno asume un protagonismo que lo lleva a romper todos los vínculos que pueden frenar su potencia. El poder que pueden frenar su deseo de levantar y llevar sobre sus hombros el reino de este mundo.
y que ese reino de este mundo sea su reino. Ese desenfreno del antropocentrismo lleva a 4 momentos esenciales. Primero, destrascendentaliza lo real. No hay nada trascendental. Segundo, descosmologiza la vida humana. No hay cosmos. Hay mundo como taller. Tercero, desnaturaliza al ser humano para que el ser humano pueda ser solo producto de su acción. Esto agrava la diferencia entre naturaleza y cultura de la que hoy padecemos. Y cuarto, descomunitariza al sujeto. Entonces, por este desenfreno, esos 4 momentos significa que Dios, el cosmos, la naturaleza y la comunidad van a pasar a ser sombras en la historia del hombre moderno. Hay un quinto presupuesto, el quinto presupuesto, que yo lo llamo un presupuesto de filosofía y o de teología de la historia, porque tiene que ver, dicho en el lenguaje de los filósofos, con el vaciamiento del tiempo del mundo, en cuanto que desde ese momento el tiempo del mundo será solo el tiempo que marca el calendario industrioso del llamado Homo Faber. Y de ahí el famoso lema del time is money. Y dicho en lenguaje teológico, este presupuesto supone, y esto es muy, muy grave, la usurpación del señorío de Dios sobre el tiempo para atar al tiempo al poder del hombre. Es un tiempo que ya no conoce, ni abre, no abre a la gracia, porque el hombre, y solo el hombre, es el gestor de ese tiempo. En ese tiempo hay muchas expectativas, pero ya no cabe la esperanza dicha propiamente, porque es un tiempo que no trae sino aquello que el hombre puede estar y proponer. El sexto presupuesto es un presupuesto de estructuración social y yo le llamo el presupuesto del ruido, como indicador de que el centro del mundo no pasa por la interioridad humana, por el alma, no pasa por el alma humana, sino por las máquinas que sostienen la industria del mundo. Y por último, el séptimo presupuesto es un presupuesto epistemológico que sostiene toda nuestra ciencia moderna y con su monismo epistemológico. Y es el presupuesto de la sustitución de lo que llamamos el conocimiento contemplativo, el conocimiento sabio, que contempla, saborea y gusta de las cosas porque nace con las cosas, por un conocimiento que va
a controlar, a calcular, a analizar, a fragmentar, a industrializar. Eso es lo que lleva a la dicotomía entre sabiduría y ciencia moderna, y a lo que luego el padre de la sociología europea, Max Weber, va a calificar con el nombre del desencantamiento del mundo. Ese es el conocimiento, una epistemología que desencanta el mundo, porque aquí ya no cabe nada de lo que pueda ser sagrado, mágico, etc. Bien, esos son los presupuestos que a mí me parece que están detrás de toda la estructura de nuestra civilización moderna, que marca, digo, cara y perfil de nuestro mundo contemporáneo. ¿Por qué? ¿Por qué esos presupuestos hacen que el mundo contemporáneo sea una realidad en el fondo, por su misma estructura científico-técnica, adversa a la interculturalidad? Y cómo esa estructura científico-técnica impacta en un cambio antropológico. No hay mundo moderno sin cambios antropológicos. Y eso también es una cuestión que hay que pensar y discutir. ¿Cómo hemos cambiado nosotros? ¿Cómo esos cambios estructurales que van detrás de todos esos presupuestos que he nombrado, en realidad no se dan sin pasarle un precio al ser humano? Y por eso yo hablo de un cambio, de una transmutación antropológica como uno de los grandes desafíos de nuestra contemporaneidad. Bien, en resumen, mi respuesta a esta pregunta dice que esos presupuestos hacen del mundo moderno una realidad adversa a la interculturalidad, porque en ellos se manifiesta que no es de todos, que esa contemporaneidad no es de toda la humanidad, sino la construcción de una hegemonía a nivel civilizatorio planetario. Y para mí no hay construcción de hegemonía sin opresión de lo diverso y de lo plural. Quien construye hegemonía tiene que oprimir, tiene que reprimir lo diverso, tanto temporal como espacialmente, porque si no, no domina. Esta contradicción en relación con la visión de una humanidad convivente interculturalmente se percibe sobre todo por las consecuencias prácticas y teóricas que se desprenden de los presupuestos que he mencionado. Voy a dar solo unos ejemplos de esas consecuencias. Por ejemplo, del presupuesto antropológico teológico y del presupuesto que he llamado del antropocentrismo desenfrenado, se desprenden procesos de innovación moderna, modernizadora, que es espectacular, por una parte. Pero la otra cara de esa espectacularidad innovadora, la otra cara es precisamente el empobrecimiento a nivel cognitivo, empobrecimiento a nivel espiritual, empobrecimiento a nivel experiencial, creciente empobrecimiento, ya que esos paradigmas, esos presupuestos estrechan
el horizonte de vivencia de la vida y estrechan algo fundamental, que es quizás lo más vital. Estrechan el horizonte de la esperanza del humano. Y no hay nada más grave ni de más consecuencias que cambiar el parámetro de la esperanza humana. Del presupuesto, por poner otro ejemplo, del presupuesto epistemológico se sigue la expulsión de lo que se llamará y reconocerá ciencia moderna, la expulsión de la ciencia de todas aquellas culturas de conocimiento que a partir de esa modernidad empezarán a llamarse premodernas, tradicionales, ancestrales, etc. Y que van a ser discriminadas, por eso hablo de expulsión, discriminadas, marginadas como precientíficas. ¿Por qué? Porque no caben en el horizonte de ese monismo epistemológico que antes mencionaba. En una palabra, se trata, como se ha denunciado tantas veces, de un mundo hegemónico porque ha impuesto parámetros de conocimiento, de ciencia, de producción, etcétera, que son eurocéntricos. Hay un eurocentrismo y por eso es adverso, contrario a la interculturalidad. Un mundo cuyo centro está lleno y ocupado por la hegemonía que he mencionado antes. Y este centro, mejor, el contenido de lo que ocupa ese centro resulta todavía más adverso al proyecto intercultural si tenemos en cuenta que, hablando a un nivel más político, ese proceso de construcción de hegemonía no hubiese sido tan contundentemente posible si no hubiese tenido un protagonista tan potente como aliado como es el capital. Y aquí el capital que ha impuesto, además, una hegemonía prácticamente planetaria. Y por eso es difícil en las condiciones de este mundo contemporáneo, homogeneizado por esa cultura del capital, buscar aire fresco y preguntarse con Hobbes dónde está la sabiduría, dónde está ese aire de sabiduría. Porque si abrimos las ventanas, poco ayuda, porque vemos que el vecino también está en lo mismo, ¿no? Prendido por esa pandemia, que esa sí es verdad que es una pandemia también universal, esa pandemia de la hegemonía que se extiende por todo el territorio. Bien, entonces ya pasaría para ir cerrando y que tengamos un buen tiempo de diálogo, de intercambio de preguntas y respuestas, que es quizás lo más importante. Pasaría yo al tercer punto también muy brevemente. En la tercera pregunta, ¿qué puede hacer la filosofía, la teología, sobre todo cuando se practican en perspectiva intercultural ante este mundo tan adverso? Yo decía que, pasando al tercer punto, entiendo que en el análisis, a la pregunta tercera, ¿no? Ahí estaba, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la filosofía, la teología intercultural? Yo entiendo que el análisis que he intentado presentarles tiene una idea nuclear,
y es que se condensa en lo siguiente. En el mundo contemporáneo, en su hegemonía, es un mundo que alimenta un nihilismo de hecho. Al divulgar la imagen de un hombre que no necesita sentido, porque puede sobrepasarse siempre en sus límites y en sus obras, el siempre más allá. Creo que lo primero sería, en ese sentido, lo primero que tendríamos que hacer sería, en el sentido de la pregunta de Hoppe, intentar hacer una fenomenología y una patología del corazón de nuestros contemporáneos, de nosotros contemporáneos. Una fenomenología y una patología de nuestros corazones, para ver qué alegra y qué agobia, para ver si sentimos todavía que nos falta algo más humano, algo más universal, algo más que nos una por más allá de todo, algo que deje notar aún en el corazón humano el sentido, por el sentido último de la vida. ¿O será, la pregunta que también hay que hacerse, o será que el sentido, por el sentido último de la vida, ha sido aturdido por el ruido de la máquina o por la desesperada lucha, también hay que reconocerlo, por la desesperada lucha por la supervivencia en condiciones de vida tan precarias? Esta tarea, esa fenomenología y patología de los corazones contemporáneos, esta tarea sería para mí la puerta que permite abrirse a otra posible tarea, una segunda tarea que ya aludí al principio, al comienzo de mi charla, y es la tarea de la cordialización, de cordializar, de encorazonar nuestras formas de conocer, de dar clases, de enseñar, de transmitir el saber, de conocer el mundo. Pues creo que no se trata solamente de que la filosofía y la teología enseñen nuevos métodos para conocer nuevas realidades y nuevos problemas, sino más bien que la filosofía y la teología nos enseñen a despertar y cultivar el ethos de la participación afectiva en los procesos de conocimiento y con aquellos con quienes conocemos, que hagamos una práctica de acompañamiento. Estos dos pasos, estas dos tareas, por decir así, son para mí la base encarnada, la base real, sobre la que la filosofía y la teología podrían entonces intentar una tercera contribución para contrarrestar la adversidad de la historia actual y del mundo contemporáneo hegemónico. Me refiero al diálogo con la diversidad cultural y religiosa de los pueblos del mundo. Pues sin respaldo de los anhelos y esperanzas que anidan en los corazones humanos, que sienten agradecidos el tejido del don de la vida que sostiene sus vidas singulares, sin ese respaldo cordial en cada uno de nosotros y de nosotras,
sin ese respaldo, la pluralidad cultural y religiosa de la humanidad no es sino un eco de diferencias fragmentadas y encontradas. Pero estas tareas no quieren decir otra cosa que lo que pueden hacer la filosofía y la teología, es decir, lo que podemos hacer nosotros frente a la diversidad de la civilización hegemónica, es simplemente y decisivo tratar de vivir formas de vida que restituyan la cordialidad, es decir, la convivencia de todas las vidas, y por ahí adentrarse en el misterio. Gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Raúl Fornet Betancourt, por su exposición. Creo que ha sido una exposición bastante clara y concisa. Como usted bien dice, es un hombre de muchas palabras y de mucho pensar, agregamos nosotros, y de comunicar. Entonces, vamos por favor a hacer un espacio para las preguntas. En este caso, nosotros vamos a permitir 2 preguntas orales y después vamos a hacer un acopio de las preguntas puestas en el chat. Por favor, aprovechen la mayoría para hacer sus preguntas en el chat y permitimos ahora, no sé si hay alguna mano levantada para poder permitir 2 preguntas orales, por favor. Bien, mientras van llegando las preguntas, estimado doctor Raúl Fornet, queríamos plantearle la siguiente pregunta. Si usted ve la interculturalidad como la búsqueda de sabiduría para una relacionalidad en diálogo desde la diversidad cultural y religiosa, en el caso de nosotros como estudiantes de la Facultad de Teología, ¿cuáles serían las implicaciones hoy de lo que nosotros hemos llamado desde el ámbito religioso inculturación frente a la interculturalidad? En los últimos tiempos, la palabra mayor es interculturalidad, pero nosotros en la iglesia todavía seguimos hablando de inculturación. ¿Qué nos puede decir usted en la relación entre inculturación e interculturalidad? Bueno, gracias por la pregunta. Es la pregunta que habría que hablar con Fray Daniel, porque sería tema para otra charla, para todo un curso. Yo personalmente creo que es legítimo usar la palabra y la visión y la perspectiva de la inculturación de la fe cristiana. Pero personalmente yo prefiero hablar de una fe cristiana en procesos de interculturalidad. Y creo que habría que recuperar las mismas raíces interculturales que el cristianismo. El cristianismo, ya la Biblia misma, tiene mucho de interculturalidad. Hay pueblos en tráfico continuo, hay traducción. Pensemos, por ejemplo, en lo que significó todo el proceso de traducción griego. Ese encuentro entre Jerusalén y Atenas. Y eso es un encuentro intercultural. El gran esfuerzo que hicieron los padres de la iglesia. Primer siglo, segundo siglo, la escuela de Alejandría, por ejemplo. Tenemos todo un tesoro de historia que nos llevaría a plantear el tema del cristianismo como fe, interculturalidad llevada por la interculturalidad.
Yo creo que lo que habría que plantear es que para la interculturalidad, ¿no?, es que toda cultura, y por eso creo que hay un límite, en lo de la inculturación, y es que toda cultura, los nombres los nombra, y entonces los nombres de Dios son siempre nombres culturalmente limitados. Entonces la realidad divina sobrepasa el ser nombrado. Y por eso ya en la Biblia también leemos la prohibición de las imágenes. No te harás una imagen, no te harás una imagen, no te harás un concepto, etcétera, ¿no? Creo que eso es importante. Y eso por una parte. Por otra está también el misterio. La interculturalidad quiere llamar la atención sobre la necesidad de ser respetuosos frente al misterio de nombrar lo divino. ¿Sí? Que Dios, la divinidad de Dios, el misterio de la divinidad de Dios, no cabe en un nombre humano. No cabe en un nombre humano. Que las formulaciones teológicas son formulaciones contingentes, y como tales son formulaciones unilaterales. Y la interculturalidad quiere llamar la atención sobre el hecho de que para aproximarse a Dios hay que hacerlo abriendo un horizonte de infinitud, porque solo lo infinito no es unilateral. Solo lo infinito no es unilateral. Por muy inteligente que sea un filósofo, por muy inteligente que sea un teólogo, siempre queda atado a los límites de la finitud de su discurso. Y finitud quiere decir aquí unilateralidad. Tiene laderas, fronteras por todas partes. Entonces, la interculturalidad es la invitación a ver que la inculturación tiene confines y fronteras que invitan al encuentro de lo que está más allá, de lo que nosotros hemos nombrado. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta que se está repitiendo mucho en el chat, que va en la siguiente línea. ¿Cuáles pueden ser las resistencias ante la globalización y el avance tecnológico como uno de los resultados del que usted llama calendario industrial? Le nombramos normalmente al gran monstruo capitalismo neoliberal, que ha producido un mundo desigual político, económico y social. Pues, la pregunta concreta es, ¿qué resistencias podemos hacer frente a ese calendario industrial? Yo creo que aquí hay ya muchas iniciativas, ¿no? Hay muchas iniciativas en marcha y que prácticamente no es necesario inventar, ¿no?, cosas nuevas, sino que apoyar esas iniciativas. Yo creo, por ejemplo, para mí, una de las resistencias muy claras son los proyectos, que supongo que en Guatemala también los conocen, los proyectos de las universidades de la tierra. ¿No? Las universidades de la tierra, universidades llevadas, que están en América Latina, están en África, están en la India, en Asia en general, son universidades que plantean una recuperación de los saberes, de las sabidurías de los pueblos contextuales. Esa es como una resistencia a lo que yo llamaba en la charla el monismo epistemológico. Entonces, fundar espacios
de ciencias alternativas, de estos conocimientos libres. Y pues, un ejemplo concreto sería esas universidades de la Tierra. Otra iniciativa que nosotros apoyamos desde la Escuela Internacional de Filosofía Intercultural es la alternativa por la transformación intercultural de las universidades, de toda la enseñanza superior, de la enseñanza escolar, que empezar incluso por las escuelas primarias. Entonces, fomentar las enseñanzas contextuales, es decir, que es un poco en lo que nos centramos muchas veces. Apoyamos la formación profesional para el mercado, digamos, para el mercado capitalista neoliberal, mientras que descuidamos la formación para los saberes locales. Entonces, en ese sentido, yo diría, resistir cómo, redescubriendo y poniendo en práctica a través de universidades de la tierra, de escuelas alternativas de saber, de cooperativas de conocimiento, a través de iniciativas de ese tipo, recuperar la diversidad y el pluralismo epistemológico de la humanidad. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta que también se está moviendo bastante fuerte en el chat y es, en su opinión, ¿el avance de la modernidad significa la pérdida de las culturas originarias? En otras palabras, si hay un proceso evolutivo de modernización en clave de capitalismo neoliberal y siendo que su agresión es fuerte frente a los pueblos originarios que comúnmente no tienen capital, significa que esa modernidad que va progresando la muerte de las culturas originarias. Sí, para mí, la modernidad, hablando ya más claramente, la modernidad capitalista, esa modernidad maquinista, positivista, del capital en manos de unos pocos, esa modernidad controlada, porque hay que decirlo, es una modernidad controlada y encauzada al desbarajuste del planeta en beneficio de unos pocos, esa modernidad es una aplanadora de las diferencias culturales. Y yo creo que ahí hay que hacer una alianza de los pueblos, ¿no? Y hay que apoyar todo, por ejemplo, todas las iniciativas desde que planteó el Papa Francisco la Laudato Si, ¿no? Todas esas iniciativas por crear la mentalidad de que estamos en una casa común y no en un taller de mercancías. El mundo no es un patio para vender objetos, no es un taller de producción. El mundo, lo dice el Papa en la Laudato Si, es también un misterio. Entonces, yo creo que en ese punto podemos nosotros aprender mucho de las culturas originarias, de los pueblos originarios, y por eso digo, yo creo que está la salida está en ver que estos pueblos no son pueblos marginados, no son culturas marginadas a las que hay que buscarle un espacio en el mundo, sino que son culturas que nos pueden dar un punto central para reorganizar nuestra convivencia y nuestros saberes. Muchas gracias, doctor. Frente a esas resistencias de los pueblos, queremos, en el chat nos han compartido, por ejemplo, que en el caso de Guatemala, dado que la mayor parte del porcentaje guatemalteco es maya, aunque las estadísticas gubernamentales hablan de un 40% de población maya, mientras que las organizaciones independientes hablan de entre un 60 y un 80% de población maya. Hoy, por ejemplo, se habla del proyecto de la Universidad Ixil y también en varias etnias de la población originaria guatemalteca. Esto ya es una forma de resistencia, aunque el proceso de colonialidad vigente no las reconoce como universidades porque no están metidas dentro del sistema
organizado por la legalidad que sirve al proceso de colonialidad en nuestro país. Sin embargo, ya están esos aportes. Entonces, a partir de ahí, lanzan la siguiente pregunta. Teniendo de fondo que hoy hablamos de ecología de saberes para rescatar los aportes de los pueblos originarios y de todas las culturas que han sido marginadas frente a la mirada occidental, también se habla de el aporte de la iglesia actual desde el Papa Francisco. Y la pregunta es si usted ve con agrado, con esperanza, el pensamiento acerca de la revolución cultural que el Papa Francisco ha expresado desde la encíclica Laudato Si, o cómo ve usted esta etapa de la fase eclesial con el Papa Francisco en torno al tema de la interculturalidad. Yo creo que el Papa Francisco y su pontificado es una hora luminosa en la historia de la Iglesia reciente. Yo creo que con su pontificado, y digo con su testimonio, con su preocupación por los agobios del corazón humano, por el problema ecológico, tal como lo muestra en la encíclica Laudato Si, yo creo que es una autoridad moral indiscutible y que además está señalando caminos posibles de renovación universal, de regeneración, de recuperación de las raíces del sentido de la vida. Y está poniendo el punto en algo fundamental, el dedo está señalando en la dirección de algo fundamental, que aprendamos a discernir realmente qué es lo que necesitamos para la convivencia humana, para el cuidado, y el mismo acuñado esa expresión de la casa común, del cuidado de la casa común, como decía. Yo creo que en ese sentido hay un impulso espiritual, y eso es para mí lo fundamental en el pontificado y en el mensaje, en el testimonio personal del Papa Francisco. Hay un impulso espiritual de renovación espiritual y de recuperar lo realmente decisivo en el mensaje cristiano y tomar el cristianismo como una forma de vida, que nos implica en todo el contexto de la creación. Muchas gracias, doctor. Tenemos, por favor, en la videoconferencia 5 manos levantadas. Entonces, vamos a dar tiempo para que planteen sus preguntas directamente de la videoconferencia, ya que tomamos en cuenta las del chat. Por favor, su pregunta no puede durar más de 1 minuto para hacerla clara y concisamente. Y haremos 3 preguntas ahorita, y el doctor va a englobar las preguntas. Esperamos que para acceder a hacer la pregunta, ustedes mismos abren su micrófono. En caso de no abrirlo, de no poder abrir el micrófono, nuestra compañera licenciada Diana Verdugo, ella misma les habilitará. Empecemos, por favor, con Hugo Otto Paz Duarte. No, solo agradecerle al doctor. Yo creo que con lo que él explicó está contestada mi pregunta. Yo creo que hay no solo escuchar nuestro corazón, como él decía, sino tenemos que desde recibir la fe, desde el poder, desde la espada, escucharnos, escuchar las otras culturas que están, ¿verdad? Para valorarlas. Agradecer, pues ya respondió él a mi pregunta. Perfecto. Vamos, muchas gracias, Hugo Otto Paz. Vamos con Orlando Torres, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias al doctor que nos ha regalado esta exposición bastante fundamental y propositiva. Si el mundo contemporáneo
propicia el nihilismo. No se puede tomar ya el elemento del sentido o la teleología como un elemento ya de diálogo entre las culturas, porque me parece que aunque anteriormente no se había propuesto explícitamente una interculturalidad, pero ya se ha buscado. Entonces, en esa búsqueda de la sabiduría en las culturas, me parece que uno de los elementos ahí escondidos o que está implícito es el sentido, es la teleología. Entonces, para mí, bueno, no sé si ese sería un elemento ya como de diálogo, digamos, dentro de esa propuesta de fenomenología y patología de los corazones que usted decía. Muchas gracias, Orlando. Vamos a darle la palabra al doctor para que responda a esta pregunta tan específica y después tendrá la palabra Freddy Ortiz y Santiago Otero. Tiene la palabra, doctor. Bien, gracias. Gracias por la pregunta. Sí, la interculturalidad es una palabra relativamente nueva, pero el asunto intercultural es tan antiguo como la humanidad. Interculturalidad. Yo, por ejemplo, decía en la pregunta primera sobre la inculturación, yo mentaba cómo en los orígenes del cristianismo podemos ver cómo ya está el diálogo de las sabidurías. Yo creo que el corazón humano siempre ha sentido la universidad de ensancharse. Y esa necesidad de ensancharse, sea por la vía de buscar la inmortalidad o la vía de buscar la universalidad, siempre ha sentido que su finitud necesita un horizonte más amplio. Y eso lo lleva al diálogo, a la búsqueda, a la consulta de los otros corazones. En ese sentido, yo creo que la interculturalidad también es un movimiento que podemos traducir como sentido o búsqueda de la solidaridad, de la convivencia, de la paz, incluso, de la armonía con los demás en las diferencias, etc. Muy bien. Entonces, por favor, damos la palabra a Freddy Ortiz. Bueno, mi pregunta va acorde con la de la inculturalización, ¿verdad? Siempre en este tema permítame un momentito, de la hegemonía. Creo que hemos venido nosotros sabiendo, ¿no?, de que las culturas antiguas, pues de una u otra manera también han traído en su forma o en su idea a un estilo de Dios, ¿no? Creemos también de que en nuestro mundo, en nuestra cultura, ahora estas culturas actuales, ¿no?, creo que no traen ya esa idea de un Dios, sea cual sea el Dios, ¿verdad? Pero sí, no la traen, sino que el Dios que ellos vienen trayendo en esta actualidad, pues es, como ya lo decía el doctor, es la tecnología, el poder, el liberalismo y sobre todo esto de la hegemonía. Ahora la pregunta concreta sería, ¿cómo poder penetrar en estas culturas y en este tipo de ideas, ¿verdad? Pero sobre todo llegar a ese nivel que todos pues tendríamos que tener, ¿no? De compartir la misma idea, tal vez no la misma, pues, pero sí a un nivel moderado, a una paz, como ya lo decía el antiguo, el que precedía a esta pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo poder penetrar o nosotros nos tendríamos que ir adaptando a estos cambios? ¿Le escuchamos, doctor? Muchas gracias, Freddy. Y gracias también por la pregunta. Yo creo que lo importante para el diálogo, para entrar y conectar con culturas, o mejor dicho, con otras experiencias culturales, sobre todo con su trasfondo religioso, es ponerse a la escucha a través de preguntarnos mutuamente cómo sentimos
lo que da peso a la vida. ¿Qué es lo que da peso a la vida? ¿Qué es lo que hace que la vida tenga su propio peso, su valor? Que cómo sentimos eso que dignifica nuestra vida. Es sentido, es Dios, es una religación con algo. Preguntar por ahí, preguntar y ver si no está oculto, ver qué falta. Bueno, te falta algo, te satisface eso. Yo creo que ir más bien por esa vía negativa de aprender a deletrear conjuntamente aquello que creemos que nos falta para ser más humanos, más universales, más religiosos, más nosotros mismos, ¿no? Es un diálogo no por lo que sabemos, sino por la intensidad. Es un diálogo en el que dialogamos sobre qué tal intensamente sentimos la vida en nosotros. O mejor dicho, sentimos lo que da vida y sentido a la vida que se nos ha dado. Muy bien. Muchas gracias por su respuesta, estimado doctor. Damos la palabra, por favor, a Santiago Otero. ¿Me escuchan? Muy bien. Bueno, gracias, doctor Raúl. Primero, me alegra mucho todo lo que nos has puesto y sobre todo conocerlo. Lo he leído, los libros llegan, las personas a veces no tanto, pero gracias por todo eso. Mi pregunta va en relación a que la hegemonía, si bien por un lado ha reprimido y ha marginado a las culturas originarias, también ha originado nuevas culturas, que son las masas tremendas de jóvenes despreciados del mundo de los descartados, que tienen también una forma de cultura de resistencia, pero una forma de cultura que muchas veces va implicada en realidades de violencia. Es decir, pueblos originales, pero pueblos también originantes. En estos días escuchaba que los mismos emigrantes, que es otra cultura que provoca esta hegemonía terrible que nos aplasta, cuando regresan a sus pueblos ya no son los mismos, hay una nueva cultura y a veces son nuestros mismos pueblos originarios que tienen que rifarse la vida en otras realidades. Es decir, esta realidad intercultural tiene matices nuevos y el tema es que tanto en Guatemala como en América Latina, la juventud, esta juventud que respira este ambiente hegemónico tan adverso, son los que están creando estos ámbitos de nuevas culturas donde por un lado no pueden recibir la cultura hegemónica porque son rechazados, pero por otro lado tienen un tremendo problema al enfrentarse con su propia cultura. ¿Se escuchó? Muy bien, Sí, hermano. Sí. Escuchamos su respuesta, doctor. Sí, muchas gracias, Santiago, por la pregunta y comentario, ¿no? Porque también has hecho una reflexión que me parece muy pertinente. Y desde luego, un tema mayor a tratar también, una cosa aparte, porque es una de las líneas que hoy dentro de lo que se llama la filosofía de la cultura se discute mucho entre la corriente
que digo yo, represento yo de la interculturalidad y otras corrientes que se llaman transculturalistas, donde hay todo un pronóstico de que las culturas tradicionales desaparecen, de que las identidades más o menos tradicionales y locales desaparecen y que vamos a un mundo mixto de culturas híbridas, etcétera, donde nadie tiene una pertenencia común, ni religiosa, ni lingüística, etcétera, ¿no? Donde cada uno va agarrando lo que puede o lo que le permiten de las ofertas que hay. Entonces se habla de un mercado de culturas y tú vas a ese mercado y tomas el sombrero de Inglaterra, el bastón de España, lo que quieras, lo que te más. Ese es un concepto ligado a una concepción antropológica del ser humano como un sujeto individual fragmentado que se hace su propia cultura. Y por eso yo en un momento de la conferencia hablaba de la pérdida de la comunidad. Yo creo que una de las grandes tareas que tenemos nosotros frente a ese desafío, sobre todo que tú planteabas también, de qué va a suceder con los jóvenes, que por las mismas nuevas tecnologías están expuestos al bombardeo continuo de la hegemonía. Y que ellos mismos, desde sus aparatos de smartphones, se hacen su propio mundo. ¿Qué va a pasar con esa generación? Entonces yo creo que ahí es donde la interculturalidad sostiene que hay que trabajar por recultivar identidades abiertas, capaces de acompañar y de caminar con esas transformaciones, pero sin perder un núcleo que les asegura el reconocimiento y que dice, yo me reconozco todavía en la memoria de mis abuelos. Entonces, esa médula cultural y es la memoria, yo creo que hablando sobre todo de identidades religiosas, por ejemplo, la identidad cristiana. ¿Dónde está la médula de una persona que dice, yo me identifico como cristiano, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los puntos que hay que saber deletrear de nuevo y entonces plantearse el problema de la transmisión. No solamente el problema de la tradición, sino el problema de cómo transmitimos nuestras tradiciones, sin reducir la identidad cultural a una tradición. La tradición también camina. Nosotros caminamos con la tradición. Y lo que tenemos que cuidar es no perderla por el camino al intentar enriquecerla. Muy bien, muchas gracias, doctor, por las respuestas a las preguntas planteadas. Vamos a volver a 2 preguntas más desde el chat y volvemos a dejar abierta la videoconferencia. Hay 2 preguntas que queremos plantear, que hemos recopilado, como he dicho, desde el chat. Planteamos las 2 y después regresamos a la pregunta abierta desde la videoconferencia. La primera es, usted dijo en su conferencia que no hay hegemonía sin opresión, y eso está claro. Pero esa hegemonía, como dijo el hermano Santiago Otero, supone también resistencias. La pregunta que se quiere plantear a usted, doctor, es, las resistencias suponen conflicto y por lo tanto hay una situación de violencia. ¿Cree usted que la destrucción de las hegemonías pasa también por los conflictos violentos? Sí, bueno, gracias también por la pregunta. Pregunta también difícil, el problema de la violencia es siempre un problema difícil. Y lamentablemente, hoy día el mundo hegemónico
es un mundo lleno de conflictos. Un mundo lleno de conflictos con una violencia abierta, no solamente solapada, sublimada, sino una violencia absolutamente abierta, con crímenes, etcétera, con masacres, no. Entonces, yo creo que sin cerrar los ojos ante esas realidades de violencia, lo que no podemos es perder el aliento, la esperanza en el poder del diálogo, en el poder de la palabra, ¿no? Yo creo que la paz es un valor que tenemos que revalorar con el uso de la palabra y del diálogo. Entonces, y yo quizás ahí me sale lo de filósofo, el no cansarnos de dar razones. Eso es muy importante. Si tener un largo aliento, no cansarse de dar razones y de buscar razones. Y no perder la esperanza de que la palabra, en un momento que a lo mejor no está en nuestra mano, abre el corazón del otro a la escucha. Es lo que en un lenguaje, si quieres, más teológico, pero que también usan muchos filósofos, se puede llamar la conversión. Es lo que yo creo que nunca podemos excluir, la posibilidad de la gracia, de la conversión del que consideramos o nos considera su enemigo. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es, sabemos que dentro de la experiencia intercultural van muchos elementos de la vida social humana, que puede ser lo económico, el arte, etcétera, pero también lo religioso. ¿Cómo ve, hacia dónde cree usted que se encaminan dentro de la experiencia religiosa y cómo pueden ayudar o no ayudar la cultura que está creando las teologías de la prosperidad desde las mega iglesias? ¿Puedes repetir un momento? ¿Cómo, hacia dónde cree usted que se está encaminando la cultura que están creando desde lo religioso, las teologías de la prosperidad representadas en las mega iglesias? Si yo, hablando ya claro y poco filosófico, teológicamente, yo creo que ahí sobra la palabra teología. Ahí sobra la palabra teología. Yo creo que hay que tener respeto en el uso de las palabras. Las palabras tienen su carga histórica, tienen su significación, y hay palabras que exigen y requieren respeto cuando las usamos. Y una de esas palabras es, desde luego, para mí, la filosofía, pero también la teología. Entonces yo creo que hablar de teologías de la prosperidad es un despropósito. Y creo que llevan a un sincamino, para mí, desde mi vivencia y convicción personal, no fácilmente reconciliable con el mensaje de Jesús. Con el mensaje de Jesús. Y yo en ese sentido prefiero, y creo que ya lo di a entender cuando hablaba del primer presupuesto de nuestra civilización, yo prefiero el camino franciscano. Una espiritualidad de la pobreza. Muy bien, muy bien. Nos ha llegado otra pregunta. Vamos a lanzarla antes de dejar de nuevo el micrófono abierto. Y la pregunta va en torno a lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia y el aporte o cómo podemos
clarificarnos en el tema de cultura, costumbre y mito en relación a la temática de la interculturalidad. Sí, hay que tener en cuenta algo que para mí es fundamental en esta pregunta. Cuando hablamos de culturas, de mitos, etc., cuando hablamos de cultura, ya estamos haciendo teoría de la cultura. Porque nos estamos distanciando reflexivamente de nuestra cultura para considerarla y hablar sobre ella. Entonces, eso yo lo llamo teoría de la cultura. Hay teorías de la cultura latinoamericana, de la cultura quiché, de la cultura maya. Bueno, hay teorías de la cultura alemana, de la cultura bávara. Hay teorías de la cultura. Eso es una cosa. Y otra cosa es la cultura que vivimos, sin pensar en ella. Si la cultura que vivimos, la cultura que nos informa nuestro modo de vida, nuestro modo de pensar, nuestro modo de rezar, nuestro modo de comer, de amar, etc. Entonces la cultura como forma de vida que inconscientemente practicamos, es lo que llamo la cultura que realmente practicas. Y esa es la cultura que realmente decide la vida cotidiana. Entonces yo plantearía la pregunta a ese nivel. En nuestras culturas de vida cotidiana, ¿qué papel juega una mitología, una memoria religiosa, una idea, etcétera? Yo vería que lo fundamental estaría en ese diálogo de las culturas como formas de vida en una cotidianidad. ¿Cómo informan y cómo en esa cotidianidad hay, aunque muchas veces no se explicite, ya un diálogo de convivencia intercultural? Porque hay mitos que se entrecruzan, hay leyendas que se repiten, que se resuenan en una en la otra, etcétera, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Dejamos el micrófono abierto para quien en estos momentos desea libremente expresar algún interrogante. Si no, continuaríamos con 2 interrogantes más para acercarnos al final de nuestra conferencia. Buenos días. Bueno, yo solo quería hacer este punto. A mí me llama la atención lo que usted dijo, que el hombre actual no necesita sentido porque puede sobrepasarse de sus límites. Este punto me llamó la atención. Es similar a lo que el filósofo Nietzsche decía, catalogaba al superhombre. Y ya que ahora el hombre quiere dominar todo a partir de la tecnología y hasta el tiempo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo puede contrarrestar este pensamiento dentro del mundo contemporáneo y volver a nuestra humanidad? Muchas gracias. ¿Volver a nuestra humanidad? Humanidad. Sí, bueno, yo no decía que el hombre contemporáneo no necesite sentido, preguntaba, ¿es que estamos llegando a un tipo de ser humano que cree que ya no necesita un sentido último? Un ser humano que se conforma con lo provisional porque todo es provisional. Porque como se va a sobrepasar, ya esto es hoy, pero mañana haré otra cosa y otra cosa y otra cosa, siempre más allá. Y en ese sentido, ¿no? Porque el sentido último es algo que ya no buscas más, ¿no? Es lo que le dijo Jesús a Marta. Solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. Entonces, ¿tiene el hombre contemporáneo necesidad de saber qué es esa única cosa que da sentido a todos los sentidos? Porque sentidos hay muchos, tenemos muchos sentidos y creamos nosotros continuamente sentidos y hablamos de producción de saberes y de producción de sentidos. Pero yo me refiero a ese sentido último
que no es penúltimo, que es último, que no viene de nosotros, sino que se nos da. Y que es lo que al que se refiere Jesús, que ya había descubierto María, ¿no? Entonces, eso es lo que yo digo, cómo despertar en nuestras culturas contemporáneas esa sensibilidad para lo último, para aquello que ya nosotros no podemos sobrepasar y donde realmente aceptamos el límite de una finitud que es nuestro límite exterior e interno. Y finitud que se abre entonces a la gracia de un sentido último. En eso, así yo quería entender la pregunta. Muchas gracias, doctor. Damos la palabra a Luis Bolaños, por favor. Muchas gracias, doctor. Mi pregunta va orientada a que las posiciones hegemónicas pareciera ser un elemento constitutivo de toda cultura. Si revisamos la historia, los romanos lo hicieron, los griegos también. En su momento, la misma Iglesia Católica impulsó el cristianismo con una posición hegemónica religiosa. Actualmente estamos viviendo la hegemonía capitalista neoliberal. ¿Cuál sería, en su criterio, el elemento de control que prevendría que en un futuro una cultura originaria no tome una posición dominante y que sean entonces, por ejemplo, los capitalistas neoliberales quienes puedan hacer críticas a esa hegemonía de esa cultura originaria de la misma forma que lo hacemos ahorita? ¿Cuál sería ese elemento de balance que daría esa ecuanimidad entre todas las culturas? Gracias. Gracias por la pregunta, que es una pregunta también de mucho recorrido. Me limitaría, en vista de que ya nos queda poco tiempo, me limitaría a señalar que lo importante es crear nuevas formas pedagógicas, en lo que yo llamaba antes, formas para transmitir nuestras tradiciones que eviten la tentación de esa creación de hegemonía desde dentro, porque tienes toda la razón, parece como una especie de manía de que toda cultura busca su centro. Y así como hay un eurocentrismo, también puede haber un euroargentinismo, un centroargentinismo, un centro latinoamericanismo, etcétera, etcétera. Buscamos centrar, es decir, ocupar el centro. Entonces yo creo que en eso, por ejemplo, las culturas místicas nos pueden dar una orientación. Cuando se habla de que el centro debe quedar vacío. Para poder seguir buscando, debe quedar vacío. Si tú no vacías el centro de tu alma, Dios no te va a visitar. Yo creo que es un proceso de aprendizaje también cultural. Ir en nuestras pedagogías transmitiendo culturas no como contenidos que ocupan un centro, sino como contenidos que nos dan orientación para seguir en camino y nos advierten de que lo central, ese último necesario debe quedar abierto. Muy bien, muchas gracias, doctor. En esta vamos a finalizar con nuestra última pregunta. Mil gracias a todos los que participaron, todos los que están aportando sus preguntas. La última pregunta que vamos a plantear, después de esta última pregunta que nos contestará el doctor Raúl Fornet, tendremos la despedida de parte del secretario de nuestra facultad. La pregunta dice: ¿cuáles serían las características de un verdadero diálogo intercultural? Puesto que cada cultura tiene sus verdades, sus valores, su propia historia, sus propias proyecciones de vida, sus propios sueños. Entonces, ¿cómo englobaríamos un conjunto de características de un diálogo que sea específicamente eso, diálogo en situación de igualdad? Yo creo que, gracias por la pregunta. Yo creo que
el diálogo, para que sea verdadero, tiene que ser, como creo que antes dije algo, un diálogo de intensidad. Un diálogo de intensidad que empieza por el ponerse a la escucha, abrirse, abrir, abrir. No ocupar el espacio del diálogo, el entre con la palabra enseguida. Si no somos nosotros los que tenemos que ocupar la palabra, el espacio de la palabra, sino dejar primero hablar los rostros. Por eso decía también que la filosofía exige cercanía, contacto, complicidad afectiva. Es decir, ver primero, antes del cruce de toda palabra, qué nos dice el ámbito sensible y qué nos dice ya el ambiente donde nos encontramos. Es un ambiente violento, es un ambiente con simetrías, es un ambiente donde yo te veo arriba y tú me ves abajo, o al revés, es un ambiente donde nos miramos con recelo, es un ambiente donde hay espacio para una sonrisa, o es un ambiente donde estamos serios y nos ponemos en guardia frente al otro, o es un ambiente que invita al abrazo. Yo creo que esas son las preguntas que hay que hacerse antes de entrar y de decir la primera palabra en el diálogo. Y luego, para el diálogo, fundamental para el diálogo, es el ritual del saludo, el ritual del saludarse. Y yo creo que eso podemos aprender, por ejemplo, mucho de nuestras culturas originarias en América Latina, en otros continentes. El respeto del ritual. Antes de empezar a hablar, hacemos un ritual, invocar la ayuda, como deberíamos hacer nosotros, por ejemplo, en el mundo cristiano, primero invocar al Espíritu Santo, la presencia del Espíritu. Yo creo que eso, para mí, sería como una propedéutica al diálogo. Muy bien, muchas gracias, estimado doctor. Dejamos entonces, hemos acercado ya a la parte final y bueno, dejamos... Sí, si me permite una palabrita. Con gusto, con gusto. Bueno, ante todo, mis disculpas. Bueno, gracias a todos por la atención, por las preguntas y mis disculpas si no he podido responder de una manera más clara, más precisa, como hubiera deseado. Pero como les decía al principio, yo todavía no soy muy amigo de estas cosas técnicas, de estas tecnologías nuevas, y me falta la proximidad. Bueno, lo ha hecho muy bien, doctor, esta vez con nosotros lo hemos percibido, y sobre todo su palabra amable, su palabra amistosa, su palabra de apertura, su gran claridad es algo con lo cual nosotros contamos tanto, gracias a Dios, en su forma oral y como esta vez, y en sus escritos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Lo ha hecho usted muy bien. Gracias a ti por la coordinación. No, a todos ustedes es un aporte de nuestra facultad a la reflexión teológica. Dejamos en la palabra entonces al secretario de nuestra facultad, Andy Roger. Muy bien, estimado doctor Raúl Fornet Betancourt. Como Facultad de Teología de la Universidad Rafael Landívar, le estamos muy agradecidos por esta excelente disertación, el mundo contemporáneo como un desafío de la interculturalidad, la cual pues ha sido sumamente enriquecedora para los casi 500 que se han hecho presentes el día de hoy desde distintos puntos de nuestra linda Guatemala, sacerdotes, seminaristas, docentes, estudiantes, amigos, etc. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted aquí a la distancia desde Guatemala, y ojalá pues podamos tenerlo nuevamente en otro webinario. Sería algo sumamente fabuloso para nosotros, ya que nos hemos quedado pues inquietos, o como decimos aquí en Guatemala, picados, ¿verdad? Con el tema. Y a todos nuestros participantes, pues muchísimas gracias, ¿verdad? Ha sido sumamente enriquecedor todas sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, que ha hecho pues de este webinario pues algo muy especial en esta mañana de sábado aquí en Guatemala. Así que también un fuerte abrazo para ustedes desde la Facultad de Teología, y pues hasta una próxima. Que Dios les bendiga.